les traigo otra receta muy rica que seguro que a todo el mundo le encanta, que son los famosos palitos de ajo. Esta receta consta de 2 etapas. En la primera prepararemos una masa de pizza clásica y en la segunda prepararemos una salsa de mantequilla y ajo con la cual bañaremos nuestros palitos. Los ingredientes que vamos a utilizar para la masa son los siguientes: 400 gramos de harina, una cucharadita de azúcar, una cucharadita de sal, 30 ml de aceite de oliva, 10 gramos de levadura en polvo, y si quieren usar fresca es el doble, o sea 20 gramos, y 220 ml de agua. Lo primero que vamos a hacer es engrasar bien un bowl para poner nuestra masa ahí que no se nos pegue. Lo dejamos bien engrasado y lo vamos a reservar. Luego, en un bowl ponemos el agua, la levadura y el azúcar, y revolvemos hasta integrar muy bien. Una vez que lo tenemos bien integrado, vamos a agregarlo a la harina. Lo mezclamos bien. Luego le echamos el aceite y la sal. Integramos muy bien y luego tenemos que amasar hasta que nos quede una masa que no se nos pegue en las manos. Esto puede ser en alguna máquina, si ustedes tienen máquina que les amase, o bien hacerlo a mano. Amasamos por varios minutos hasta que la masa nos quede muy lisita, que no se peguen las manos y quede una masa blandita de trabajar. Luego le hacemos una bolita para ponerla en el bowl y dejarla leudar por unas horas, más o menos hasta que doble su volumen. Ya ha pasado un par de horas, ya la masa dobló su volumen, así que está lista para que la podamos sacar. Y la vamos a separar en dos. Si se pega un poquitito, pueden poner un poquito de harina en la base, si es que se llega a pegar. Entonces la dividimos en dos partes. Vamos a estirar nuestra masa. Hacemos entonces un rectángulo y luego lo empezamos a dividir. Cortamos primero por la mitad, luego el pedazo que nos queda nuevamente por la mitad, y cada pedazo nuevamente por la mitad.
Y así nos van a salir 8 pancitos de cada pedazo de masa. Luego tomamos cada pedacito y le hacemos una forma como un tirabuzón, lo giramos para darle una forma más bonita y lo dejamos en la bandeja. Lo redondeamos un poquitito y luego les damos esa forma. Vamos a utilizar nuestro ingrediente clave, que es harina de maíz. Esto es lo que hace la gran diferencia para obtener unos palitos espectaculares. Comenzamos a cubrirlos completamente con esta harina. Que queden bien cubiertos. Ahora ya están listos y los vamos a hornear. Colocamos nuestros palitos en una bandeja para horno, cubierta con papel de hornear para que no se peguen, y horneamos a 230 grados en horno precalentado por 15 minutos. Es importante que más o menos a la mitad de la cocción, o sea 7-8 minutos, los den vuelta. Y igual estén revisando, porque a veces los 15 minutos en un horno no es lo mismo que en otro, entonces tienen que igual ir revisando para que no se quemen. Pero es importante darlos vuelta para que así se vayan dorando parejo. Mientras tanto, vamos a preparar nuestra salsa de ajo. Vamos a mezclar 125 gramos de mantequilla derretida, 2 cucharadas de ajo en polvo, una cucharadita de sal y 2 cucharadas de aceite de oliva. Y agregamos un poquito de orégano a gusto también. Mezclamos muy bien hasta que se integren bien los ingredientes. Agregamos el orégano a gusto. Ya están listos nuestros palitos, los vamos a retirar del horno.
Una vez que lo sacamos del horno, es importante pincelarlos inmediatamente con nuestra salsa de ajo. Una vez que tenemos listo nuestros palitos por este lado, los damos vuelta y los pincelamos hasta terminar toda la mezcla. Tienen que quedar bien impregnados por la salsa. Ya tenemos listos nuestros palitos de ajo. Como ven, quedan muy jugosos con esta salsa de ajo. Y son ideales para acompañar con alguna pasta o pizza, o lo que prefieran, o simplemente comerlos solos viendo una buena película. Están buenísimos. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado esta receta. Yo creo que les va a encantar. Y no olviden darme sus likes, suscribirse a mi canal para no perderse ninguna receta que iré subiendo. Que estén muy bien, hasta la próxima. Chao, chao.